Amigos televidentes, nuevamente estamos con un programa de fotos históricas de la localidad del Dorado para que sobre todo nuestra juventud pueda apreciar y saber cómo vivían nuestros antepasados y cómo era el Dorado hace no tanto tiempo, 30, 40 años. Es decir, es una época que el común de la gente no se imagina lo que fue el Dorado, sobre todo los chicos que por referencias me enteré de que miran muchos porque realmente se ven sorprendidos con las imágenes que estamos pasando. Bueno, me quiero presentar, yo soy Roberto Gutiérrez y mi amigo Aurelio Reyes, a quien invito a saludar. Gracias, gracias Roberto por la invitación y a los televidentes, los amables televidentes de Canal 4, muy buenas tardes. Un gusto de compartir contigo. Gracias Roberto porque confías en mi memoria un poco, así que espero que salga lo mejor posible. Bueno, hechas las presentaciones, comencemos entonces con la primera imagen. Esta imagen es una foto que se sacó de un galpón del señor Francisco Freyer, donde se puede observar ahí lo raro de todo esto con respecto a la edificación actual, es que era todo de madera. Fíjense que se estaba haciendo una rueda para producir energía ahí a la izquierda, que se ve que era para aprovechar el cauce de algún arroyito y o hacer funcionar alguna máquina para moler maíz, para poder elaborar algo, porque en esa época la energía no existía la famosa electrificación rural. Exactamente, sí. ¿No es cierto? Entonces ahí uno se da cuenta cómo el colono se ingeniaba para poder obtener hacía represa de los pequeños arroyitos y que venga el agua con fuerza para mover la rueda. Hacer una noria de ese tipo, ¿sí? Y funcionaba. Eso es lo lindo, sí, realmente uno por ahí pasaba y veía que estaba girando la rueda. Sí. Y había gente que inclusive le anexaban, por ejemplo, y le ponían un dínamo de auto para cargar las baterías. Para cargar las baterías. Eso yo veía en la picada 12, la familia Seiser, ellos tenían un arroyito así y cargaban la batería de los vecinos. Claro. Cuando yo era chico, recuerdo que nosotros en mi casa teníamos una batería, pero era una batería, no sé de qué era, pero era enorme. Y pesadísima. Pesadísima. Puro plomo. Yo recuerdo que el papá cargaba la batería en una carretilla y nos íbamos allá en los de Markovic, allá en el 11. Sí. Allá llevábamos la batería, por ejemplo, se llevaba un lunes y el miércoles se iba a los 3 días. A los 3 días se traía de vuelta. Sí. Y bueno, y cuando venía la batería era el festival para escuchar radio. Exactamente. Especialmente si era chamamé, mejor. No que tanto chamamé. Yo me acuerdo que mamá, ella escuchaba la novela. La novela de Radio Nacional, de Radio Nacional, Radio los Pérez García, Blanquita Santos. Exactamente. Eran todas novelas que se pasaban en esa época y bueno, y había que, además del problema de la batería, había que rogar de que no llovía allá por la zona de Corrientes o Posadas. Había una descarga espantosa que no se escuchaba nada. Exactamente. Porque la única que radio... repercutía en el parlante de la radio, ¿sí? No, pero realmente esta gente se ingenió para solucionar ese problema que era la carga de la batería. Bueno, y este es un trapiche que la extraje se nota que funcionaba en la estancia de la familia Lobe. Las Mercedes. De las Mercedes. Aparentemente ahí se nota en la parte de atrás de un animal a la izquierda. Se ve que lo hacían girar con la rueda. Con tracción animal. Tracción a sangre. Claro, tracción a sangre. Y ahí se nota una señora que está
pasando por el trapiche, se nota que es caña de azúcar o algo. Sí, caña de azúcar, sí, caña de azúcar. Algo, pero mire el tamaño de los tirantes que se utilizaban para hacer eso. Requete reforzados. Reforzados, sí, que eso seguramente está todavía trabajando. Sí, a lo mejor está por ahí bajo un galpón de don Roberto ahí en las Mercedes. Sería lindo ir a espiar un poquito. Sí. Y ahora no sé de qué estaban hechos las partes donde se introducía la caña y eran de... No, y esos trabajos también hacía don José Erhard. Él era el técnico en eso que hacía, en esa parte así también para los rayos de las ruedas de las carretas y todo. Claro, porque si no tenía buenos bujes, ¿quién hace girar eso? Sí, y ahí ponían grasa de animal, ponían para la lubricación, para girar más o menos. Sí. Bueno, esta ya es una foto sí, más reciente. Esto es el taller de don Speaker. De Walter Speaker, que tenía ahí en el kilómetro 8, frente a la estación de servicio Mechede. Actualmente ahí está el edificio de esta firma de venta de artículos del hogar. Bueno, no recuerdo. Y al lado había un señor que hacía Freddy Frenos, que él, Freddy se le llamaba, el que se dedicaba, era un santafesino, que se dedicaba a reparar las cintas de freno de los vehículos. Don Speaker tenía el famoso Jeep Gladiador ese para auxiliar a los vehículos que tuvieron que quedaron por el camino. Que quedaron por el camino, efectivamente. Muchos recordarán de él porque era... Hoy en día ya está prohibido remolcar así. Claro, ya viene la parte alta, ya arriba, en la carrocería. Lo cargan en la carrocería o algo por el estilo. Sí, son fotos muy lindas. Bueno, y ahora esta es la construcción de la escuela 468. Cuando se estaba en sus comienzos, ya se iniciaban las bases. Estaban haciendo las bases, fíjese alrededor, todo monte, todo... Sí. Yo no... A mí se me hace que esto está... donde está ese hombre en el medio ahí, allá se ve la parte de la casa de don Ernie Ziegler, allá en el cerro. Allá en el cerro. Se me hace que de ellos, sí, que está tomado de oeste a este, hacia el 11, como vulgarmente se dice. Sí. Era toda una novedad eso de que la escuela se construía en pleno centro. Bueno, y esta es otra, ya fue en la década del 60, que fue el comienzo de la construcción de la terminal de ómnibus. El inicio de la terminal, miren los andamios, era todo barotes del monte. Exactamente, ¿Sí? Árboles de monte que se traían para hacer los andamios. Para seguir la cadena de construcción. Increíble, ¿eh? Actual, y se nota, mire, ahí se nota que es sacada de la calle Paraguay. Sí. Ahí se nota la pendiente, ¿no es cierto? Y la allá, diferencia, sí. Sí, la diferencia de nivel. Ya habían acumulado algunos materiales, ahí se nota que era arena o algo. Sí, arena supongo que era para... Y antes, en esos tiempos todavía la arena se alzaba a pala y también se bajaba a pala. ¿no? Claro, sí. Esfuerzo humano. No había... no había pala hidráulica. Claro, ni camión volcador, el que tenía uno de esos eran... Sí, el señor de los camiones. Sí. Bueno, y esta otra imagen es una imagen en los inicios de la construcción del SAMIC. Ahí se nota ya la diferencia de nivel con respecto al fondo, por el nivel donde se está haciendo la construcción. Yo recuerdo que el encargado de la construcción era una persona de apellido Acosta. El Petizo Acosta. El Petizo Acosta, Sí, que él era el jefe ahí.
Porque antes de eso se hizo primero el refugio o la casa del constructor, donde actualmente ahí se hacen análisis. No, administrativa. Esa administrativa, Sí, sí, sí. donde está cerca de emergencia. En esa parte también vivía la señora de don Jorge Roulet, la arquitecta, que dirigió después de los últimos tiempos la construcción del Samic. Y mi señora era empleada ahí y vivía ahí. Claro, y después ahí en esa casa vivió Arnaudo, el doctor Arnaudo, que Era director el director del Samic. de los primeros directores. Bueno, esta otra toma también de la misma construcción, solamente sacada de otro lugar, y ya se nota que empezaba a crecer la cosa. Fíjese el camino, el que va a la construcción, ahora está en este momento la calle Prieto, es la que llega ahí a la izquierda. Sube, sí. Esa es la calle Prieto. Y la que sube es la que actual calle que pasa, se va de la zona de emergencia. Para que la gente se ubique, ¿no es cierto?, dónde estaban. Y esta otra calle, una prolongación sería de la calle Obligado, que todavía se ve que Que estaba... antiguamente era Alemania, después se cambió. Claro, después Alemania, algo Sí, así fue, sí. sí. Bueno, y seguimos con la construcción del Samic. Ahí yo le decía, esta es la vivienda del encargado de la construcción, y bueno, esa fue al comienzo donde se estaban haciendo los pozos, las excavaciones, para poder hacer luego el hormigoneado, ¿no es cierto? Sí, señor. Realmente fue una construcción muy importante, se tardó aproximadamente unos 7, 8 años en hacerlo, y después cuando se termina la construcción, se tardó otro tiempo, Otro tanto. en conseguir el equipamiento. Yo recuerdo que cuando se hizo la organización institucional del Samic, era un servicio integrado entre el Estado y la comunidad. Y varios consejeros en aquel momento tuvieron que viajar a Europa para hacer la compra del equipamiento. El material quirúrgico. Sí, en su época el Samic arrancó con 104 camas. Y bueno, y hoy en día es lo que es una barbaridad de hospital, es un ejemplo para toda acá la zona de Misiones. Abarca prácticamente la atención a toda la zona norte de Toda la Misiones. zona norte, sí. Y ahí vinieron médicos pioneros realmente de la medicina acá del Dorado, que no vale la pena recordarlos a todos, pero yo creo que hay muchos que dejaron su huella acá en Dejaron nuestra su huella zona. marcada. Se hicieron operaciones que nadie se imaginaba en aquel momento. Esas Y uno operaciones de cadera, recuerdo que lo hacía el doctor Porterrier, esto fue una cosa inédita, Y nadie uno de podía los creer. sobrevivientes de eso también el doctor Gaudioso. Sí, Y un montón de gente, ¿no? gente que ya no están o que se fueron. Bueno, y esta es la construcción del matadero municipal, que está ahí en la zona de Roulet. de Roulet. Porque la gente debe saber de que antes, ahora se trae directamente ya la carne congelada, sí. De casualidad no le traen en la casa, ¿no? Antes se traía por tierra, se traía la tropa, el ganado, y bueno, se los dejaba ahí un tiempo descansar y después era faenado para poder llevarlo a las carnicerías, y bueno, era Los famosos troperos. los troperos. Sí, Los se troperos traía. eran los que dirigían, eran 8 o 10 troperos que traían 1.500 a 2.000 cabezas Cabeza de ganado. andando. Sí. De Posada acá a El Dorado, donde paraban en la calle Córdoba y en la parte baja, y tardaban una semana Sí, o más sí. en llegar. Bueno, y esta otra también de la misma construcción del matadero municipal. Ya
se ve que estaban haciendo algunas ampliaciones allá, ya era de material, se estaba modernizando la cosa. Exactamente. Y eso habrá sido en la década del 60 más o menos, porque después se hizo un tinglado muy lindo ahí al costado. Así que yo creo que es Y en esos tiempos ya no venían más la vaca en las tropas, sino ya habían camiones Claro, camiones vaqueros que traían, sí. Entre ellos estaba el de Eibel. Eibel, sí. Él se dedicó muchos años. Sí, y don Villalba también. Villalba también. Sí, los hermanos Villalba, sí. Uh-huh. Bueno, no todo es trabajo en El Dorado, sino también es alegría. Esta foto es una foto del festejo del carnaval en El Dorado. ¿Saben quiénes son los que están ahí en la imagen? Bueno, la gente ni se imagina. Bueno, el primero, uno de ellos es Günther Benagel. El segundo que está es Norberto Gentilini. Luego está Carlos Becker, Carlitos. Carlos Becker, sí. Becker. Él todavía vive. Todavía. Está Carlitos, en el asilo, sí. en el 5. Fíjense la forma que se festejaban las chacras, sí. Porque en aquella época no había otra diversión, entonces ellos se la ingeniaban para poder festejar. Mire lo que era la carroza tirada por bueyes. Tirada por bueyes. Por una yunta de bueyes. El primero de todo es Ricardo Erja, que también vive, ¿no es cierto? Así que yo creo que esto le va a traer mucha nostalgia ver nuevamente esta foto. Lo ingenioso de Lo ingenioso. Ingenio tenían, sí. Y se ve que divertirse. La gana que tenían de divertirse, ¿no es cierto? Sí. Porque pero pegaban una vuelta, o ida y vuelta, una pasada, cuando eran varios de la comparsa, y después a refrescarse con una buena cerveza. Claro, supongo que sí. Y todo ese esfuerzo valía la pena brindar con cerveza. Sí, señor. Bueno, esta también es otra foto ya del matadero municipal. Ahí ya se nota ahí la zona donde se carneaban los animales, estaban todos los ganchos, la parte del medio. Del medio ahí, ¿no es cierto? Sí. Yo recuerdo que ahí está el corral, el camino por donde se llegaba el ganado al degüello. No era degüello, era una lanza. Tenía una lanza y era como una especie, la persona que se le ejecutaba el animal tenía un hierro y donde el animal pasaba allí en esta parte y se quedaba trancado. Le ponían un palo o algo así para que el animal no cruce. Y ahí se le tiraba el hierro en la nuca. Y ahí ya lo caía y bueno, y con un aparejo se lo arrastraba, se lo colgaba y ahí bueno, ya empezaba el proceso del faenado. Realmente yo calculo que habrán faenado por día unos 15, 20 animales tranquilamente. Sí. Yo también era ayudante de don Alejandro Figueroa en la picada 12 en el potrero de los Bar. Ah, de los Bar. Y yo tenía que llenarle 400 litros de agua que estaba a 10 metros el arroyito. Y tenía que tener casi siempre llenos los dos tambores para que a medida que se van faenando, lavaban el animal. Bueno, esta otra foto también es una foto de la usina que funcionaba en el kilómetro 9. Fue una de las primeras usinas. Sí. De don Aurelio Yej. Don Aurelio Yej. Sí. Y el ayudante también solía ser don José Paubel. Era también técnico. Ah, Paubel, sí. Don José Paubel. Hay fotos donde yo vi que él está. Y está Fritz, el padre de Peta Fritz. Sí. También estaban ahí. También eran los pioneros, sí. Una cosa que yo nunca me averigué, ¿la energía que producían era energía 220 o era la...? No, era la energía que se consume alternada. ahora. Sí, era alternada. Alternada. Sí. Y también otro de los que tenían así generador de luz, de electricidad, era la tornería Bailan, que está sobre la calle Claudio Rodrigo. Él también generaba, sí, pero en menor cantidad. Y él usaba
Él movía sus tornos porque tenía tornería con su propia... Con su propia energía. Exactamente. Él producía la energía para sus maquinarias. ¿Y dónde almacenaban el combustible? ¿Por ahí habrán tenido algún tanque medio importante? Porque para hacer funcionar eso... Eso eran tiempos de querosén y nafta, en ese tiempo era. Ese era el combustible. Ese era el combustible, sí. Querosén. Los primeros mismos eran agricol, que menos destilado que el querosén. ¿Sí? Y era... el escape, por ejemplo, uno podía aspirar lo que salía porque era un olor fuerte, era que no era muy saludable. Bueno, y esta construcción es la escuela luterana que funcionaba en el kilómetro 6, donde actualmente está el Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional. Esta fue una propiedad que se hizo, y bueno, hicieron esta gente, ¿no es cierto? Hicieron las construcciones y luego con el problema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno argentino decide expropiar esta propiedad y pasa a ser más tarde nuestro escuadrón de aquí. Se puede observar se nota que era una fiesta porque yo vi ahí otras imágenes donde había una multitud. Yo supongo que habrá sido la inauguración del edificio por la cantidad de gente que había en ese momento. Mucha gente no tiene la menor idea de que ahí funcionaba anteriormente una escuela. Exactamente. Bueno, esta es otra imagen de la orquesta Schwerer. Un 29 de septiembre salían a tocar por la calle con su orquesta. Y para que la gente tenga una idea, algunas veces se juntaban en algún lugar y se tocaba un rato y se seguía viaje, como para repartir la música a todo parejo. A todos, sí, sí. Y esa era una manera de hacer propaganda del baile. ¿En qué lugar? Claro. La camioneta prestaba a don Rota Hermel, él era el que cedía el medio de movilidad. Claro, acá yo tengo los nombres de las personas que están en esa imagen. Ajá. Uno es Luis Bernardo Schwerer, Fernando Schwerer, Carlos Buch y José Schwerer. Esta imagen se dio Olivia Sanner, que está casada con uno de los integrantes de esa orquesta. Él creo que era el baterista de la orquesta. Época linda. Los trombones, mira. Sí. Eran todos instrumentos de viento, por eso podían. Sí. Y ahí hay un acordeón también, así que podían tocar sin problema arriba de la camioneta. Exactamente. Bueno, y este es el negocio anterior a la agencia Ford en el kilómetro 4. Este era el negocio de Rudolf Degener, que tenían una estación de servicio y nota que era un taller. Y bueno, que después eran los primeros concesionarios de la Ford. De la agencia de Ford, sí, de la marca Ford. Sí. Antes en esos tiempos ya venían los autos 28, 29, el Ford A o el Ford 4, que están ahí en la foto. Y después, en el año 34, que se hizo oficialmente un concesionario don Roberto Lobe. Pero eso también era todo, tuvo su inicio en el kilómetro 2, porque el Dorado nació en el kilómetro 2, claro, al costado, en la barranca del Paraná. Bueno, y esta foto realmente es una foto, un documento histórico que me dijeron de que era una convocatoria que se hizo con el motivo de la compra del terreno y del edificio de la cooperativa, del kilómetro 9.
Allá atrás en el fondo se nota los cerros que están ahí en la parte del fondo de la calle, en la colina, digamos. de la colina, efectivamente. Sí, sí. Se nota que fue un acontecimiento muy, muy importante porque esta foto fue sacada, sería de la avenida San Martín hacia el norte. Así que yo no tengo... Eso habrá sido en el año 30, 31, porque si la cooperativa fue fundada en el año 31, entonces ese tiempo... Bueno, pero todavía... no fue fundada ahí en ese lugar, fue fundada ya en la zona del kilómetro 18. Sí, pero yo me refiero al año de... Ah, sí, sí. A los 2 o 3 años habrá sido. Bueno. Y en la parte de atrás del terreno de donde se hizo el galpón 10. Bueno, y es decir, estamos pasando imágenes de los edificios, de zonas que la gente puede comparar. El objetivo es de que la gente diga, bueno, mira, acá en este lugar estaba tal cosa. Bueno, este edificio que se está viendo ahora en este momento es el galpón que se hizo en Puerto Pinares de la firma Picardo. Si alguno se toma el trabajo de acercarse a prefectura, a la zona de prefectura, ahí se puede ver, ahora inclusive la vamos a mostrar, la vista actual de ese edificio. Está muy deteriorado, pero en esa zona era donde los colonos podían entregar el tabaco que era su sustento primario para poder comenzar a plantar hierba y plantar tum. Porque el problema que se planteaba con la hierba era que la hierba no es que uno planta este año y el año que viene se cosecha. La hierba producía a los 5 años, claro, el tabaco era producción anual. Claro, a los 4 o 5 años, una vez que producía la hierba, bueno, comenzaba. Sí. Y lo mismo ocurría con el tum. El tum también se plantaba y resulta que había que esperar hasta que crezca. Hasta que crezca la planta. Y de frutos. Sí. Y de sus frutos. Entonces, ¿qué pasaba? El colono plantaba tabaco para poder subsistir con sus gastos más importantes. Sí. Y para la comida, para la subsistencia de la chacra, ocupaba el maíz para la cría de animales y también para consumo humano, ¿no es cierto? Molía, hacían harina de maíz y se criaban los animales, gallinas. Frutales, sí. Y también con el frutal y de esa forma se iban solucionando sus problemas de subsistencia. Pero en este galpón venían a entregar el tabaco, que era también un ingreso muy importante que tenían para poder vivir. Subsistir. Bueno, ahí se nota el mismo galpón cuando lo estaban construyendo. Es una vista están ahí los materiales y ya lo estaban en plena construcción. Eso está a la vera del río Paraná. Y muy cerquita de la Prefectura Naval Argentina. Ahí está. Esa foto la he sacado yo. Ahí se nota, esa fue en el año 2014, donde uno puede ver el estado ya que se encuentra ese mismo edificio. Deteriorado. Pero está muy deteriorado. No sé, desde ahí no fui más a ver hace unos 4 años, no tengo idea si... Esa parte ya quedó ahora para el IPRODA. No tengo idea qué pasó con eso es que se hizo cargo del IPRODA. Yo creo que por el estado en que estaba eso ya era muy difícil dar alguna utilidad, porque realmente eso es capaz de desmoronarse en cualquier momento. Bueno, y no es un salto duplicado, sino que este es el salto Kippers, cuando en un momento determinado hicieron una especie de tajamar para atajar el agua y hacer un balneario. Entonces, por eso se la sacó de frente y queda como que tiene 2 caídas, y es una sola. Una sola que no sé el tiempo que habrá durado, pero habrá sido un hermoso lago para que la gente pueda disfrutar los días de calor. Exactamente. Famoso salto Kippers. Bueno, esta es otra imagen la cooperativa en Puerto Pinares, cuando estaba funcionando la famosa FAT.
ahí donde el señor Escala tenía su vivienda y él también tenía la administración de ese surtidor ahí. Don Juan Escala era uno de los directivos de, claro, él era de la fábrica de aceite. Vicejefe, sí, algo así, era de la fábrica. Y después tuvo que abandonar porque el tratamiento que se le hacía al atún no era bueno. Entonces él tuvo problemas en su... le afectó a la salud. Exactamente, porque en esos tiempos trabajaban con plomo y después hicieron el sistema que era a benzina. A benzina, entonces ahí y don Juan Escala le contaba a Carlitos Hoffman, que era mi patrón, como él tenía que hacer tratamiento cada 6 meses a Posada. Pero y él tuvo que dejar eso y él era también concesionario de la venta ahí del... Bueno, y esta foto es una foto de la familia Markovic, donde se ve transportando un enorme rollo. Miren lo que es ese rollo. Con carro. Con carro. Con carro. Se nota que era tirado por bueyes. Era increíble. Para alzar esos rollos había distintas maneras, pero el más común era, le calzaban el eje del carro, sacaban las ruedas delantera y trasera y ahí ponían unos palos y hacían deslizar o si no le hacían una zanja y también, le metían al carro ahí abajo. Exactamente, pero después el problema era cuando tenía que haber suficiente fuerza para poder sacarlo del tenían pozo, que ser 2 yuntas de bueyes, no solo una yunta nomás que no aguantaba. Eran rollos inmensos. Yo me imagino la cantidad de accidentes que habrá habido en aquella época, ¿no? La gente. Esos rollos todos se cortaban al esfuerzo humano, a muque, con troceadora. Sí, troceadora, sí, señor. Sí, bárbaro, ¿no? Sí. Y tiene que ser troceadora grandísima. Grandísima, porque ese debe tener fácilmente 2 metros de diámetro. Sí. Así que la troceadora habrá tenido por lo menos 3 metros. Gente que trabajaban en los piñales de San Pedro y ellos venían y ganaban plata, venían del Paraguay, pero tenían la troceadora ancha de 2,80 metros. Y sí, para poder hacer el corte de esto. Sí. Y cuando entraba al medio tenía que entrar 2 de cada punta. Porque después le ponía una cuña, hasta que encuñaba era... Claro, hasta para que no le cierre el lugar sobre la troceadora. Exactamente, sí, era toda una artesanía. Y se nota que ya ahí había traído otros rollos, porque se nota ahí hay 2 rollos más de ese mismo tamaño. Ese mismo grosor. Yo después digo lo que habrán trabajado para elaborar eso, porque después había que rajarlo. Esfuerzo humano, ¿sí? Eso legalmente llevaban a corriente y usaban en la Facomate, que era fábrica correntina de madera terciada. Y la Facomate tenía también el kilómetro 28, el 9 de julio. A mí me decían de que esa madera era muy utilizada, sobre todo si era timbó, para hacer tablillas. Eso sí, también. Cada uno tenía su... Claro, la cortaban en el tamaño más o menos de la tablilla, después se la rajaba con un hacha. Con un hacha especialmente para que le golpeaban con un martillo de madera gigante. Sí. Bueno, y ahí se nota otra toma. Ahí se ve cuando van llevando el rollo tirado por bueyes. Increíble. Que 2 animales, 3 animales, 4 son de cada lado. 2 de cada lado, podían llevar semejante carga. Y encima va todavía la gente. Arriba. 5 haraganes. No querían caminar. Yo, si hubiera sido dueño de los bueyes, le bajo a todo. Les bajo a todo. Bueno, y acá está otra imagen de la historia del Dorado. De la historia de nuestra agricultura en el Dorado. La persona que está ahí sentada en esta máquina se llama Carlos Schaffer, que él hizo una experiencia muy importante con la plantación del poroto soja. Inclusive compró 2 máquinas de este tipo y las tiene guardadas en su galpón.
realmente fueron pioneros que lamentablemente el soja no anduvo nunca. Yo tuve muy en claro por qué no se siguió plantando, que en definitiva agradecemos que no se haya... el primer, según lo que me contaba Don Knobloch, también era uno de los pioneros, era vecino de este Schäfer. Sí, de Schäfer. Él decía que el desnivel del terreno. El desnivel producía una erosión sí, muy espantosa. terrible, sí, y tenían que ellos plantar 2 veces soja en 2 años, dejaba... Pero no es tan así, porque miren en el Brasil. En el Brasil, hasta en los cerros, en la ladera de esos cerros, bueno, increíble cómo... Bueno, pero ahí a mano. Plantan a mano, sí. No pero, es mecanizado, bueno, claro, pero tiene mejor precio, vale la pena hacerlo. Acá era muy poco el precio de mucha gente que producieron, uno de ellos también era Helmut Kunzi, era... También. Baldur Lehmann también tenía, sí. Don Knobloch compró una máquina usada en Santa Fe y le trajo los Kleinbilding de punta a punta, mandó desarmar todos los bulones, todo, y pintar, y lubricar y armar de vuelta. Sí. Bueno. Lo que pasa es que había motores que eran muy grandes y eran nasteros. Y eran muy, muy costosos. Claro. Bueno, y esta otra imagen de la famosa orquesta en su momento llamada Orquesta Continental. Esta orquesta era dirigida por el señor Carlos Wittrich, que tocaba varios instrumentos, entre medio tocaba el clarinete y supo animar infinidad de bailes en la década del 50 y parte del 60. Realmente era el atractivo, porque había 2 partes de los bailes, estaba la típica y la parte de jazz. Sí, de jazz, o típica continental, como le decían. Claro, sí. Entonces la parte típica la manejaba, o sea, la ejecutaba la orquesta de Carlos. Y en esos tiempos te voy a decir, lo que bailaban chamamé era el menchaje. Ah, sí, era... Entonces tenía un poco un título más... No era muy bien vista por la sociedad el chamamé, ni la polka, ni cosas que ahora, gracias a Dios, se ha progresado mucho en ese sentido. Se le dio el valor. Sobre todo fue por la influencia del europeo que vino a poner vivir. su... Claro, y lógicamente, si yo me voy a Europa, lo más probable sea que yo la música de ella no la voy a valorar tanto como la mía. Ellos seguían con su música, sus costumbres que trajeron de Europa y la trataban de mantenerla acá. Yo creo que es totalmente comprensible, pero bueno, esa es la Orquesta Continental del señor Wittrich. Y esta otra foto histórica de el Radio Club El Dorado, que funcionaba en el edificio Budenberg, ahí en el kilómetro 9. Bueno, ahí funcionaba con estos entusiastas que eran gentes que se dedicaban a la radiodifusión para poder, y la cantidad impresionante de problemas de gente del Dorado que han solucionado. Remedios, viajes, emergencias. Esta gente siempre está a disposición de la gente del Dorado. Entre ellos está Melchor Suárez Prada, uno de los que está ahí en esa imagen, Ernesto Eriksen, Juan Kreis, que eran... hermano de Máximo. El hermano de Máximo, sí, que eran gente que estaban muy metidos en el asunto de la radiotelefonía de la época. Bueno, esta foto ya es una foto mucho más actual, fue de la década del 80. Esa es la construcción del tanque de agua ahí en el kilómetro 6, en el 8, en el barrio Malvinas. Esa construcción en forma de copa que tiene el depósito de agua. De distribución. De distribución de agua, sí. Bueno, es esta foto sacada durante su construcción. Así que mucha gente cuando pase por ahí se va a dar cuenta de cómo fue la construcción y lo que se tuvo que hacer para llegar a tener
ese reservorio de agua. Exactamente. Era toda una novedad ese semejante edificio ahí, cuántos años, cuánto tiempo se trabajó. Bueno, y acá hay otra foto de la orquesta Wittrich, pero con una particularidad, que esas dos personas, ahí eran tres hermanos, Wittrich. los hermanos Wittrich, que yo realmente no tenía ni la... Esto habrá sido mucho antes, eso habrá sido ahí por el 50 más o menos. Exactamente. Que yo no sabía que el don Carlos tenía hermanos y que eran todos músicos. Sí, sí. Realmente nunca ni se me cruzó por la mente. Don Carlos tenía un hermano que se dedicaba a la carga de batería con el molino de viento que tenían. Tenían molino de De viento, y con ese movía el generador, el cargador de batería, y justamente cayó un rayo encima de él y falleció fatalmente, desgraciadamente, el hermano de don Wittrich. Hoy esa propiedad está todo usurpada. Ajá. Bueno, y esta es una foto de un desfile de carroza. Sí, fue un desfile del Dorado, donde salió reina la señorita en esa época, Cristina Zeller. Fue realmente... estas fiestas se hacían acá en el kilómetro 9, frente a la Cooperativa Agrícola del Dorado. Desfilaba una parte de Córdoba y Avenida San Martín hasta lo de Zetterman, digamos, hasta el Correo. Hasta el Correo. Sí. Esa era la zona una vuelta, sí, del desfile. Exactamente. Sí. Doña Cristina, que aún vive. Bueno, y esta foto es una foto también histórica que se sacó en el año 56, cuando se produce la visita del entonces presidente Pedro Eugenio Aramburu, cuando después de proclamada la Revolución Libertadora, vienen acá al Dorado, y bueno, y estos son los camiones en los que acarreaban la gente. Para que vayan a ver Para que lo vengan a ver al general Aramburu. Eso era en el año 56. Sí, fue el 29 de septiembre del 56, sí. Cuando no había colectivito en esa época, parece que lo traían ahí arriba de un camión en forma muy precaria. Había ya, pero eran colectivos chiquitos todavía, sí. Claro, eso fue allá en la zona del kilómetro 3. Sí, donde ahora está el Iproda del kilómetro 3. Claro, ahí hay un barrio Iproda ahí en la calle... Toda la parte que era del... Matienzo es la que... Sí, la calle, Matienzo hasta Fundador. Hasta Fundador, algo así. Calle Fundador, sí, señor. Así que miren los camiones, esos camiones se ve que eran para transportar ganado, porque no... Sí. Por la forma que tenía las barandas. Sí. Y no eran camiones que eran de por acá cerca, eran algunos más de posada porque antes por el camino de tierra no daban para transportar muchos animales por la fuerza de los motores que tenían los camiones. Ese agasajo se hizo en el hotel La Colina, el Hotel Viena, que era propiedad de Escala. De don Juan Escala. De don Juan Escala, sí, se hizo ahí con la presencia más o menos de unas 500 personas de la fiesta en sí. De la fiesta en sí. Esto es Eso, en el Aeroclub. También en esos tiempos se centralizaba en el 2 todavía. Todo en el 2, claro, esa época. El 2 era la zona de la fundación del Dorado, el inicio del Dorado. Sí, así es. Seguramente que Pocho ya tenía pantalón corto, Pocho Galeano, ¿no es cierto? Bueno, y esta otra foto es de los hermanos Acuña, de Carlos y Lindolfo Acuña. Ustedes lo conocen, Carlito es el que está sentado en el centro y a la derecha está el hermano tocando el bajo. Dignos representantes de nuestra música que supieron ganarse un prestigio importantísimo en todo el mundo. Exactamente. Porque han recorrido Europa y América de punta a punta. Así que debemos sentirnos orgullosos de tener este tipo de... La persona que está a la izquierda creo que es uno de los hermanos también de Acuña. Sí, ese vive acá en el Dorado 3 todavía. Por otro Acuña me están soplando acá.
es entonces uno de los hermanos que estaba, y fue en sus comienzos Vive seguramente. en el Dorado 3. En el Dorado 3, por la Sí. forma, por el equipamiento que tenían. Y bueno, seguramente en ese momento se llamaba The Dancer Boys, Exactamente. Sí. que después se dedicaban a la música moderna. Y bueno, más tarde sí, ya empezaron a más Solían la actuar parte... en el centro paraguayo. justamente. Claro, más, se dedicaron más a la parte de folclore latinoamericano y Sí. nuestra música. Sí, señor. Un lindo recuerdo. Sí. Bueno, esta es otra imagen del SAMIC cuando se lo estaba construyendo. Es lo que yo le decía, ¿ves? Ahí se nota aquel edificio a la derecha en forma de L. Bueno, esa es la administración donde vivía el señor Acosta. Al fondo, acá, el edificio en sí se nota que no estaba terminado porque todavía no se notaba ninguna ventana ni nada, ¿no es cierto? Exactamente. Fíjense lo que era el entorno donde estaba el edificio, no había Se ve nada. allá al fondo la parte de la casa de Trumpler. Claro, allá en el Sí. fondo se nota la Sí. avenida, estaba la estación de servicio, pero acá atrás, en la parte de abajo, a la izquierda, ahí estaba la casa del ingeniero Revilla, que fue uno de los primeros también en vivir Bueno, ahí. y don Revilla le compró a Acosta. Don Acosta hizo esa casa y después le vendió a Revilla. Y Bueno. el que vivía mismo antiguamente ahí era don Juan Cristóbal, el que vivía un poquito Claro, más arriba. en otro lugar. Sí. Así que esa... Pero ahí cerquita nomás. Claro. Sí, Todavía una no vista habían- muy linda. Sí, sí, sí. Bueno, esta es otra imagen con un equipo de fútbol del papi fútbol. En esa época se jugaba mucho ahí en el Seba. En el Seba, ahí en calle Sí, sí. Esperanza y Malvinas. Y me sorprendió los jugadores, de los que están allí. Surraco. El primero es Celso Surraco. Sí. Después Moncho. Después Moncho Núñez, Carlito Cotolec. Cótole, El otro es... López. López, este muchacho que, Era gerente de la Casa del Pueblo. que trabajaba en la Casa del Pueblo, efectivamente. Y después El de que bigote. el de bigote para mí era Bejar. No sé si me equivoco. Rafael. Rafael Bejar, Sí. pero puede ser porque él se dedicaba, era muy buen jugador de Sí, fútbol. él jugaba en 2 de mayo. Así Y que, después estaba Cabrera, el esposo de Annie claro, Reble. Cabrera, y después que está al lado es Fredo Rimmel. Fredo, sí. Fredo Rimmel. Y el otro no era Gauto, el chiquito Puede Gauto. ser, sí, el Gauto que trabajaba en La el centro- Pampa. En La Pampa. Sí, chiquito Gauto era un crack en 2 de mayo en sus tiempos. también. Claro, sí, sí, sí. Y eso eran todos gente. Y don Celso Surraco era metido en todo, había que ver el auto viejo, él estaba. Él estaba, sí. Veterano de fútbol de salón, todo estaba así, era muy en ese sentido. Y Carlito Cotolec era el arquero, Claro. el carrizo de aquel entonces. Bueno, y esta imagen acá la gente del canal a más de uno le va a traer nostalgia. Esto era el salón del Canal 4 de nuestro querido canal cooperativo. Se nota las filmadoras, los reflectores, todo eso fue en la década del año más o menos, el año 86, 87, que fue en los comienzos del famoso Canal 4. Es una foto también histórica muy importante. Esos reflectores generaban un calor Sí, sí, no terrible. son como los de ahora que son de que LED. sofocaba. Sí. Bueno, esta foto es una foto de los surtidores que tenía la firma Trumpler allá sobre la ruta 12, cerca de la intersección con la calle Paraguay. Paraguay, En este Fruta momento Rosa. no queda más nada de eso. Ellos Ahí pusieron... ocupan la policía para hacer control ese lugar. Sí, esa zona, no sé de quién, si vendieron o no, pero la Pero cuestión que ahí muchos se- años tuvieron los surtidores allí, pero por problemas se ve que de tipo legal
no los podían habilitar. Exactamente. Y quedó... Tenía que haber una distancia mayor de otras. Sí, no sé, sí, pero quedó trunco decía. el proyecto ese, y bueno, eso es lo que estaba en su momento. Exactamente. Por eso inclusive dice ahí gasoil en el cartel, se nota, y sí, fue más o menos en esa época. La Ruta 12 más o menos se hizo en el año 70, así que... 70 sí, se abría ya, sí. Más o menos en esa época habrá Yo sido... me acuerdo, yo me iba a Garuapé en una motoneta DKB 125. Mi señora y Hernán en el medio. Hernán tenía 2 años y tenía que desviar porque había polvo. No estaba, el asfalto venía de Puerto Rico. Claro. Sí, ahí Sí. venían. Bueno, y acá hay otra foto del Puerto Viejo, donde se nota a la gente esperando la llegada del barco, que normalmente era el Guaira o algún otro barco que los permitía los llevaba hasta Posadas, que era el destino más común de los que viajaban en esa época. Y el Cruz de Malta también. Sí, miren cómo ya están, se ve que traían a caballo las cosas para transportar, y allá hay una jangada hecha. Esas jangadas eran, en los primeros tiempos, casi toda la jangada era de los hermanos Barte de Posada, que eran los dueños del Savoy Hotel que... Yo me refiero a las bolsas que están ahí, en el centro. Ahí hay se ve que era algo que se llevaba a Posada, porque... Sí. Dice, Y, ¿sabe qué, Roberto? Había gente también que se dedicaba particularmente a vender, tenían venta de la hierba canchada en bolsa. Llevaban a lo mejor 1000 kilos, nomás, claro, eran entonces se particulares llevaban, claro. que se arriesgaban y hacían su barbacoa doméstico, digamos. Claro. Eso también había. Mucha gente no sabe, pero que había, sabían rebuscarse. Bajo el estricto control aduanero, fíjate el que está ahí de espalda, Sí. tiene una gorra enorme. Sí. Ese era un policía o un gendarme Un que prefecto, estaba ahí sí, controlando. Sí. Esa era nuestra aduana en esa época. Sí. El celular no tenía carga. Bueno, esta otra imagen muy linda, que es la llegada del presidente de la República del Paraguay, Higinio Morínigo, y su comitiva, acá en el Puerto Nuevo, ahí en Puerto Pinares. Cuando vino de visita, no solamente presidentes argentinos vinieron al Dorado, sino que además era el presidente de la hermana República del Paraguay. Exacto. Don Higinio Morínigo, sí. Sí. General Higinio. Y en esos tiempos el escuadrón 10 ya estaba y ellos tenían la obligación de cuidarse. Claro, de la custodia. La custodia personal del presidente del Paraguay. Y un hecho histórico también en su tiempo, porque vinieron del lado del Taño. Y esta imagen, sí, esta ya es del SAMIC, ya totalmente terminado, habilitado, pero no estaba habilitado todavía en esa época. Y bueno, ahí se ve también la casa de don Cristófer, que vos me decías hoy. Exactamente. Y la casa de la familia Revilla, sí. allá al costado. Sí. Bueno, el resto está todo igual. Esa foto cuando se sacó, eso era en el año 67, 68. Y yo vivía un poquito más abajo, nomás en la propiedad de los Zarza. Hoy en día ese barrio las calles llevan el nombre de Músicos Correntinos. Ajá. Bueno, y esta, para ir redondeando, esta es la imagen de José Fertel, en el aserradero que tenía detrás del Colegio San José. Sí, señor. Él tenía un aserradero muy importante allí, y miren la máquina que tenía para mover la materia prima dentro del aserradero. Sí, de su planchada. Su planchada. Sí. Don José me contó una vez que él tuvo que pedir a amigos de Puerto Rico que tenían ya
la motosierra eléctrica para para partir en dos un timbó de Claro. 2,30 metros, no, Sí. no entraba en la... Porque ellos hacían mucha tablilla y Sí, todas sí, esas de cosas. todo, sí. Bueno, creo que por hoy hemos llegado al tiempo estipulado y hemos visto fotos que al menos a mí me gustan bastante y espero que a ustedes también les gusten de la misma forma. Los esperamos el próximo programa para el día miércoles a las 22 horas, cosa de que la gente pueda acostumbrarse a mirar fotos y recordar el pasado a través de nuestro querido Canal 4. Lelo. Espero que a la amable audiencia le haya gustado todo este pequeño esfuerzo que hacemos para recordar los tiempos de nuestro El Dorado apreciado. Así que gracias y hasta el próximo encuentro.